En Puguel Mapú sintoniza la 90.5 FM, Che Comunidad. Existe hace aproximadamente 2 años, se conformó en un principio, está muy relacionado con lo que está pasando ahora con las bases militares sobre la autovía norte entre Neuquén, Plotier y Centenario, sobre la ruta del petróleo, porque nos conformamos precisamente por 2 motivos fundamentales. Uno, porque estas ciudades de la confluencia estaban históricamente contaminadas y necesitábamos empezar a hacer algo como vecinos, pero también porque había un proyecto de ruta del petróleo que quería arrasar sobre estas comunidades que son frutícolas, Centenario, Vista Alegre, San Patricio del Chañar, para permitir el paso de los camiones de la industria petrolera hacia Añelo, hacia el pulmón de Vaca Muerta, digamos. Entonces, a través de un trabajo de un tiempo, logramos que ese proyecto de ruta del petróleo, pese que a nosotros nos oponemos al extractivismo, logramos que se trasladara hacia un sector donde afecta menos a la comunidad y donde los camiones, al menos por el momento, se trasladaran por la meseta y no por el medio de la ciudad, donde se choca con los transeúntes, con los habitantes de ambas ciudades, donde dividía las ciudades y donde también afectaba directamente a la fruticultura y representaba de alguna manera también el cambio de un modelo productivo del frutícola al petrolero. Entonces, como teníamos un absoluto rechazo entre varias ciudades a ese proyecto, después al trabajo con diputados, después de trabajo con la comunidad, con algunos sectores, algunos organismos públicos, se logró frenar ese proyecto y que la ruta del petróleo pasara por la ruta 67, que es lo que se va a denominar la ruta Vaca Muerta. ¿Y por qué digo que está relacionado? Porque sabemos que esa ruta que nosotros propusimos en su momento, que es un proyecto que se había frenado también, sabemos qué es lo que representa. Es la ruta del petróleo que coopta todo el tránsito pesado petrolero desde la autovía norte entre Neuquén, Plotier, Centenario y Vista Alegre, directamente hacia Vaca Muerta. Y es ahí, en ese punto, que es estrictamente estratégico, donde las bases militares, donde la base de ayuda humanitaria, que así lo menciona el gobierno provincial, va a apostar su base. Por supuesto que es un balde de agua fría para nosotros, porque creíamos que de alguna manera podíamos proteger a nuestra comunidad del tránsito pesado y de la contaminación, y oh sorpresa, nos anuncian que el antiguo proyecto que se frenó en el año 2012, tanto acá como en Chaco, para apostar este tipo de bases, fue retomado en el mes de mayo por el gobierno de la provincia, por la Embajada de los Estados Unidos, por el gobierno de Mauricio Macri también, ahí donde nosotros consideramos que por fin íbamos a tener un poquito de tranquilidad, no toda. No era para que estratégicamente sea un punto de control para el gobierno de los Estados Unidos a las inversiones de sus empresas extranjeras, no queríamos eso, pero nos sorprendieron con eso, y por supuesto que lo tomamos con mucho desagrado, porque de no tener camiones en el medio de la ciudad, los pasamos a tener en la meseta, pero con intervencionismo militar. Entonces, por supuesto que es repudiable, y en base a eso sí, fuimos uno de los troncales en pedir. Al principio habíamos intentado armar una multisectorial en rechazo desde las asambleas ambientales. Se había conformado la multisectorial en su primer momento. ¿Por qué? Porque imagínate, esta donación la hace el Comando Sur, que es una unidad del Ejército de los Estados Unidos que opera en América Latina y el Caribe. Nos hace una donación mínima de $2 millones, que si bien ni vos ni yo los tenemos, para el gobierno de la provincia, que se jacta de millonarias inversiones semana tras semana, tiene que ser una donación insignificante. ¿Cuál es la base de todo esto? De decir que viene con ayuda humanitaria, que necesitamos realmente nosotros como neuquinos y neuquinas $2 millones en concepto de donación de una unidad de un ejército así, con todas las implicancias que eso tiene, cuando sabemos que es una decisión política directa lineal del gobierno de Macri, de las direcciones estratégicas de Patricia Bullrich, de permitir no solamente en Neuquén, en la provincia de Misiones, en la provincia de Chaco, en el sur de
del país y también en Neuquén este tipo de unidades con diferentes excusas, ¿no? Con ayuda humanitaria acá, con control de la triple frontera en Misiones, el control del narcotráfico, cuando nosotros también tenemos unidades militares acá y en la frontera como para frenar este tipo de cuestiones. No es que rechazamos como multisectorial la ayuda humanitaria de otros países, rechazamos específicamente la ayuda humanitaria de los países imperialistas que en nombre de la ayuda humanitaria hacen intervencionismo militar, pero también político, y político para el control de nuestros dirigentes, de esos mismos que los dejan ingresar. Hay una pérdida de decisiones, hay una pérdida del control que después afecta directamente sobre la gente, sobre la población. Entonces, como ambientalistas, nosotros sabemos que nos vamos a seguir oponiendo, tanto acá en la zona de la confluencia, como en Junín, como en San Martín, como en el resto de la provincia, que las asambleas socioambientales están súper bien organizadas. Somos unos enemigos directos a las intenciones del gobierno de los Estados Unidos y de sus empresas de venir a intervenir acá. Víctimas del futuro. Rock de los 70 en adelante. Biografías y discografías de bandas hoy ya consagradas. Nos encontramos todos los viernes de 20 a 21 horas Por el 90.5 del dial FMC, la radio comunitaria de Junín de los Andes.